Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tregua tras la nueva escalada de violencia en el sur de Israel y en la Franja de Gaza. El presidente Mahmoud Abbas ha estado haciendo intensamente en los últimos días llamadas internacionales y regionales, mientras intentaba contener la agresión a nuestras familias en la Franja de Gaza, y el gobierno celebra cualquier esfuerzo para lograr una cesación del fuego. En los ataques ejecutados desde lado y lado de la frontera, han perdido la vida por lo menos 23 palestinos y 4 israelíes. En los últimos 2 días renovamos la política de asesinatos selectivos de líderes terroristas. Matamos a decenas de terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica. Destruimos torres de terror. Cambiamos las reglas del juego y Hamas lo entiende bien. Sin embargo, está claro que este no es el final de la campaña. Y ordené mantener las fuerzas blindadas y de artillería desplegadas alrededor de la Franja de Gaza. Durante 2 días, el grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza, lanzó cientos de mortíferos cohetes contra Israel y en respuesta, el Estado hebreo atacó 320 puntos estratégicos en el enclave palestino. Ya sabíamos que los Hamas querían reaccionar sobre los 2 palestinos, los 2 terroristas que mataron ayer. Entonces sabíamos que algo pasaría. No sabíamos la hora, no sabíamos dónde o cuándo, pero sabíamos que sucedería y ya sabes, pasó a las 10:15, algo así. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde ángulos de opinión diametralmente opuestos, el director de la comunidad judía en Colombia, Marcos Pekel, y el doctor en historia e investigador del Centro Colombiano de Estudios Árabes, Rafat Gotme, debaten sobre las causas que generaron el recrudecimiento de la violencia entre Israel y el grupo Hamas. Analizan la tensión en la región y las consecuencias que estos ataques tendrán para la paz del Medio Oriente. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la escalada de violencia que luego de 5 años vuelve a sacudir al Medio Oriente. Nuevamente cientos de cohetes fueron lanzados de manera indiscriminada contra el sur de Israel por parte del movimiento de resistencia islámica Hamas. La respuesta de las fuerzas de defensa judía no se hizo esperar. Una letal operación fue lanzada durante todo este fin de semana contra 350 objetivos militares en la Franja de Gaza. El saldo trágico que deja hasta ahora, esta escalada bélica, es de 27 personas muertas, 23 palestinos y 4 israelíes. El número de heridos palestinos llegó a 125 y el de israelíes a 150. El punto clave de esa noticia, pese a que en las últimas horas hubo un alto al fuego, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la campaña en Gaza no ha terminado y aseguró que Israel está preparado para garantizar la tranquilidad y seguridad de los pobladores del sur de Israel. Esta pausa en la violencia coincide con el inicio del mes sagrado del Ramadá para los palestinos y musulmanes y también coincide con los preparativos que adelanta Israel para conmemorar el próximo miércoles 8 de mayo su Día de la Independencia. Las hostilidades van y vienen. El repunte de la tensión entre Israel y la Franja de Gaza comenzó en la madrugada del sábado 4 de mayo. Miembros de la organización terrorista Hamas y las denominadas Brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica han lanzado cerca de 700 proyectiles contra Israel. El detonante tuvo lugar el viernes, ese día en medio de una protesta de residentes de la Franja de Gaza en rechazo a los controles israelíes en los accesos al enclave palestino. Un atacante disparó hiriendo a 2 soldados en la valla fronteriza. Israel respondió con un ataque aéreo y de inmediato las milicias terroristas de Gaza arreciaron con cohetes y granadas de mortero.
Al menos el 70% de los proyectiles disparados desde Gaza, según el ejército israelí, han caído en zonas descampadas del sur del país. Un centenar ha logrado ser interceptado por el sistema de defensa antimisiles Domo de Hierro. Otros cohetes sí afectaron varias viviendas, cobrando la vida de 4 israelíes. En los últimos 2 días renovamos la política de asesinatos selectivos de líderes terroristas. Matamos a decenas de terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica. Destruimos torres de terror. Cambiamos las reglas del juego y Hamas lo entiende bien. Sin embargo, está claro que este no es el final de la campaña. Y ordené mantener las fuerzas blindadas y de artillería desplegadas alrededor de la Franja de Gaza. A estos ataques prosiguió la ofensiva militar de Israel contra más de 300 objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Los bombardeos tuvieron como blanco, entre otros sitios, un edificio que, según las autoridades israelíes, servía como sede a la inteligencia de Hamas. Otro blanco de Israel en Gaza fue Ahmed Judari. El hombre acusado de canalizar fondos a Hamas desde Irán murió cuando su vehículo recibió un impacto directo de misil lanzado por las fuerzas israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza contabiliza de su lado 23 fallecidos en la escalada violenta, entre ellos una niña de 14 meses. Los niños estaban jugando y fueron alcanzados por un disparo de misiles de un avión no tripulado. No obstante, Israel asegura que fue un propio cohete de milicianos de Gaza el que mató a la niña palestina. Muy bien, los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden hacerlo utilizando el hashtag, la etiqueta #LaNocheIsraelGaza. #LaNocheIsraelGaza. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones para entender y para analizar esta oleada de violencia que luego de 5 años volvió a la Franja de Gaza y al sur de Israel. Tenemos 2 visiones opuestas. En nuestro Centro Internacional de NTN 24 quiero saludar a Rafat Godme. Él es internacionalista, doctor en Historia e investigador del Centro Colombiano de Estudios Árabes. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Un saludo para toda la audiencia. En la ciudad de Bogotá está Marcos Pekel, el director de la comunidad judía en Colombia, catedrático universitario, columnista de opinión e internacionalista también. Profesor Pekel, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, a Rafat, Ramadán Mabruk y a todos los oyentes y audiencia, una feliz noche. Voy a comenzar preguntándoles a ambos sobre las causas de esta nueva oleada de violencia. Como lo decía al comienzo de este programa, hace 5 años, desde el año 2014, no se veía una tensión tan alta como la que se vivió este fin de semana en la Franja de Gaza y en el sur de Israel. Comienzo con usted, profesor Godme. ¿Cuáles son las causas de esta escalada de violencia? Muy bien, lo primero que hay que hacer es ponerlo en contexto. Hay como 2 tipos de causas, una coyuntural y otra que tiene que ver más con la estrategia de Hamas con relación a Israel. En el primer sentido, en cuanto a las causas coyunturales, vale decir que este ataque, esta escalada se da en medio de un año de la conocida Gran Marcha de los palestinos que comenzaron en marzo, poco más de un año, de 2018, en Gaza, y que, como vale la pena recordar, comenzaron para demandar el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, para demandar el fin del bloqueo de Israel a la Franja de Gaza. Y recordemos que en este año, poco más de un año de la Gran Marcha que se llevó a cabo en territorio palestino bloqueado y ocupado, han muerto casi 300 palestinos. Así que lo que vino a ocurrir el fin de semana pasado está dentro de este contexto. Y de hecho, la escalada de violencia tiene que ver con el asesinato sistemático de palestinos que lleva a cabo Israel y que, por cierto, provocó esta última escalada. Todo comenzó con el asesinato de 3 civiles palestinos dentro de la malla que separa la Franja de Gaza de Israel. Y lo que hace el grupo Hamas y la Yihad Islámica que operan en la Franja de Gaza es responder con relación a ese tipo de incidentes de violencia sistemática de Israel. Así que, en resumen, y con esto termino, básicamente se debe
a una razón de tipo coyuntural, también de tipo estructural, que tiene que ver con la violencia sistemática de Israel en el último año. Profesor Peckel, su opinión, ¿cuál es la causa de esta oleada de violencia de este fin de semana en el Medio Oriente? La causa es sencilla, Jefferson. En el año 2007, Hamas, que es una organización terrorista considerada así por Europa, por los mismos países árabes, expulsó al gobierno legítimo de Gaza, el de la Autoridad Palestina, el de Mahmoud Abbas. Lo expulsó por la fuerza. Y desde entonces Gaza es un enclave controlado por una organización terrorista que se dedica a eso, a lo que sabe, a hacer terror. Por lo tanto, en vez de buscar una mejoría para la situación palestina, unos 2 millones de habitantes en Gaza, utiliza todos los recursos que recibe para desarrollar medios bélicos, cohetes y túneles para atacar a la población de Israel. Ahora, es claro lo que pasó esta vez. Lo que pasó esta vez es que Hamas disparó a 2 soldados que estaban en el lado de Israel. Israel respondió como un Estado soberano que tiene derecho a la legítima defensa. Y luego Hamas retalió como ellos saben, que es lanzar cohetes a civiles, no a militares, a objetivos civiles. 690 cohetes fueron lanzados a las poblaciones del sur de Israel. Una cayó en un colegio, otra cayó en otra casa, una cayó en un carro, y el objetivo es matar la mayor cantidad de civiles posibles, porque eso es lo que hacen los terroristas y eso es lo que hace Hamas. Mantener rehén a 2 millones de palestinos en la franja de Gaza, porque eso es lo que ellos saben hacer y eso es lo que hicieron, y por eso expulsaron al gobierno legítimo de la Autoridad Palestina en el año 2007. El problema realmente es sencillo. Profesor Godme, ¿qué opinión tiene usted, ya que puso sobre el debate el profesor Peckel lo que representa Hamas en este momento para la franja de Gaza? Él asegura que prácticamente ese grupo tiene como rehenes a esos 2 millones de palestinos que viven en este enclave, que fue el lugar donde este fin de semana también fue el escenario de esta violencia. Bueno, para nada, todo lo contrario. En primer lugar, hay que decir que en el año 2006, cuando es elegido Hamas mayoritariamente al Parlamento de Palestina, esas elecciones estuvieron monitoreadas internacionalmente y fueron ratificadas como elecciones transparentes, legítimas. ¿Qué ocurrió? Que Israel, seguido de Estados Unidos y, por cierto, de la Autoridad Nacional Palestina, no reconocieron ese resultado y, por cierto, comenzaron a bloquear y a sancionar más duramente a la Franja de Gaza. Pero, de hecho, la población de Gaza apoya y votó mayoritariamente por este grupo. O sea, a su juicio, Hamas es legítimo al interior de la Franja de Gaza. Al interior de la Franja de Gaza es absolutamente legítimo. Y hay que recordar que Hamas es una organización islamista política que además tiene un brazo armado. Segundo, quiero responderle al señor Peckel. Hay que decir, yo no tengo ningún problema, Jefferson, en admitir que Hamas usa la violencia terrorista. Y de hecho es un actor que la usa de manera racional. El terrorismo definido como violencia contra civiles con fines políticos es condenable desde todo punto de vista. El terrorismo es ilegal y es inmoral. Pero ¿qué ocurre? Sucede que cuando uno mira la relación de civiles muertos por cada bando, uno encuentra que hay casi 5 civiles palestinos por cada civil israelí muerto como consecuencia de ataques de Hamas. La relación es de 5 civiles palestinos a un civil israelí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno solamente mide con un solo rasero el uso de la violencia terrorista, este principio que vuelve condenable, moral, y vuelve ilegal la violencia terrorista, este principio se vuelve cínico e hipócrita. Y con esto termino. Básicamente lo que quiero decir, el punto es muy sencillo. Yo no tengo ningún problema para condenar la violencia terrorista que usa Hamas, pero no existe, Marcos, ningún motivo para pensar que la violencia terrorista que usa Hamas sea menos legítima que la violencia terrorista que usa el Estado ilegal de Israel. Profesor Peckel, ¿qué responde ante esta afirmación? Lo que hace el profesor Rafael Godme es equiparar las acciones. Sí, las acciones, para que nuestros televidentes entren también en contexto, las acciones que ejecuta Hamas con esta cantidad de cohetes que lanzó hacia poblaciones civiles en el sur de Israel. Y él dice que es completamente equiparable a la respuesta que dan las fuerzas de seguridad israelíes. Vuelvo y le repito, y con sencillez, porque hay 2 temas que mencionó acá el señor Godme. Uno, Israel invierte gran cantidad de recursos en la protección de sus civiles para evitar que estos se vuelvan víctimas de los ataques que buscan matar civiles. Para Hamas, cualquier civil palestino muerto es un trofeo de guerra, por eso los exponen.
Por eso disparan desde edificios donde hay civiles, por eso esconden los cohetes en escuelas y mezquitas, porque entre más civiles palestinos muertos tienen un trofeo de guerra para mostrarle a las agencias internacionales de noticias y así victimizarse. Esa es la estrategia de Hamás, esa ha sido y esa sigue siendo. Por lo tanto, mientras que Israel invierte todo el país lleno de refugios antiaéreos para proteger a sus civiles, desarrolló el sistema de la cúpula de hierro para proteger a sus civiles. Por eso no mueren tantos, Hamás no lo hace, Hamás los expone para que mueran. Sin embargo, Rafat usa un término que le encanta usar, Estado ilegal de Israel. Entonces yo le preguntaría a Rafat que le explique a la audiencia qué es un Estado ilegal. Un Estado que ha sido reconocido por Naciones Unidas, miembro de Naciones Unidas de 1949, que tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo, que es un actor importante en el concierto internacional, que ha ganado 12 premios Nobel. ¿Qué es un Estado ilegal? Porque ese sí es un término nuevo que está acuñando acá el señor Godme para confundir a la audiencia. Entonces sería bueno que aclarara exactamente a qué hace referencia con eso. Tranquilamente, la respuesta es muy sencilla. Se trata de un Estado que ha violado más de 3 decenas de resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo las del Consejo de Seguridad y la de la Asamblea General. Un Estado que viola permanente y sistemáticamente el derecho internacional sencillamente es un Estado ilegal. Y eso hay que incluirle además el derecho internacional humanitario. Y por otra parte, Marcos, hay que decir una cosa. Si los cohetes de Hamás no producen tantas muertes civiles dentro del territorio israelí, es básicamente porque los cohetes de Hamás no tienen gran capacidad de producir bajas masivas. De hecho, los cohetes de Hamás ni siquiera llegan a la categoría de misiles con gran capacidad. Los cohetes de Hamás, para decirlo con términos coloquiales, son básicamente como fuegos artificiales sofisticados. No pasa de ese nivel. Pero las cifras que indican los organismos de seguridad tanto en Israel como también lo han indicado los hospitales es que fueron 150 heridos israelíes este fin de semana por esos mismos cohetes que usted habla. Pero repito, vayámonos a las proporciones de las últimas operaciones de Israel. Solamente tomemos, por ejemplo, la gran marcha que comenzó en marzo de 2018. 300 muertos palestinos. ¿Cuántos israelíes? Solamente un soldado o 2 soldados israelíes heridos. Más de 10.000 heridos en este año de la gran marcha, de marzo de 2018 hasta lo que va de 2019. ¿Cuántos israelíes heridos? Algunas cuantas decenas. Entonces, no es admisible decir que la proporción de fuerza de Hamás con la de Israel es equiparable. Eso es absolutamente errado, desproporcionado e irracional. Doctor Peckel, Rafael Godme nos dice que, a juicio de él, estos cohetes que son lanzados desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel son prácticamente fuegos artificiales. ¿Usted qué opina de esa calificación? No, eso sí, y viniendo de un experto en la ciencia militar como es Rafat, me parece absolutamente fantasioso que lo esté diciendo acá. Son cohetes iraníes, en el año 2014 son cohetes que llegan hasta Tel Aviv, que llegan hasta más lejos. Eso no son minas Parker con fósforos como hacíamos nosotros, esos son realmente cohetes que causan muerte. La razón por la que no hay más muertes es porque Israel ha desarrollado el sistema de interceptación para proteger a sus civiles. Repito, para Israel cada muerto acá es una tragedia, para Israel es una tragedia sus muertos y los muertos palestinos. Para Hamás ambos son trofeos. Los muertos palestinos que exhiben, además antes decía Rafat que en la operación de 2014 murieron 2.000 civiles palestinos, más de 1.000 fueron militantes de Hamás. Lo que pasa es que un militante de Hamás se pone un blue jean, una camiseta del Real Madrid y lanza un cohete, pues aparece como civil. Eso es lo que los terroristas hacen siempre. Yo digo, sí, en vez de Hamás dedicar todos los recursos a atacar a Israel, los dedicar a mejorar la situación de los palestinos, lo dedicar a construir escuelas. Gaza es un territorio con muchísimo potencial, pero Hamás, que se tomó ilegalmente el poder en el año 2007, expulsando a la autoridad palestina, utiliza todos los recursos, inclusive la ayuda internacional que le llega para construir guerra contra Israel, para construir túneles, cohetes, etcétera, en vez de mejorar la situación de los palestinos, porque necesita mantenerlos como víctimas. Por eso también dispara desde lugares civiles. Eso es lo que los terroristas hacen en todas partes. Israel tiene el derecho a la legítima defensa y lo está usando. Israel toma todas las precauciones del caso
para evitar que mueran civiles en esto. En el caso de la niña vimos que fue Hamás el que mató a la niña y que ya incluso el Ministerio de Salud de Hamás lo aceptó. O sea que también hay desinformación por parte de Hamás porque quieren mostrar víctimas. Eso es lo que ellos hacen, mostrar víctimas, mostrarle la foto de una víctima a las agencias internacionales. Esa es su misión y eso lo hacen. Profesor Gómez, ¿se fortalece Hamás con estas acciones terroristas en el plano interno y en el plano externo, tal y como lo afirma el profesor Peckel? ¿O busca eso? Relativamente. A ver, yo quiero, me permites aclarar varias cosas. La primera, no es admisible, Marcos, que deshumanice el dolor de las víctimas palestinas. Es jugar con el dolor de las víctimas, decir que son trofeos para Hamás. Eso es absolutamente falso. Dos, no es cierto, y ya lo dije al principio, Hamás llegó al poder en el 2006 legítima, además de legalmente. Eso por un lado. Tampoco es cierto, y usted lo sabe, también como experto en asuntos militares, que los cohetes de Hamás, por ejemplo los Grads que usa Hamás, no superan las 100 millas de distancia. Y por otra parte, lo que yo estoy queriendo decir es que esos cohetes sí hacen daño, sin duda los hacen, pero no producen bajas masivas del mismo modo como lo producen el armamento letal de Israel. Por otra parte, debo decir que si Hamás usa la violencia terrorista contra Israel, esto se debe a varios motivos. Como decía al principio, uno de ellos es un motivo estratégico. Otro es un motivo que tiene que ver con razones históricas. A ver, rápidamente, lo que quiero decir es que Hamás está usando la violencia terrorista justamente en este momento como respuesta a una situación que se está llevando a cabo desde hace más o menos año y medio con relación a la Franja de Gaza. Y tiene que ver con el bloqueo de Israel a la ayuda que prometió Qatar, el pequeño emirato árabe que queda en el Golfo Arábigo, de 15 millones de dólares mensuales que estaban prometidos dentro de la reconciliación que llevó a cabo Hamás con Fatah, en la Autoridad Nacional Palestina. Hace 6 meses que Israel bloqueó la entrada de esos 15 millones de dólares a la Franja de Gaza. Y por tanto, ustedes recordarán también que en marzo de este año, hace poco, más o menos 3 meses, hubo un nuevo cese al fuego que Israel ha venido incumpliendo. De hecho, Israel incumple sistemáticamente todos los ceses al fuego que han venido llevándose a cabo desde el año 2008, con la operación Plomo Fundido. Uno tras otro, cese al fuego ha sido quebrantado por Israel. Incluso, profesor Gómez, en las últimas horas se dio una nueva tregua. En las últimas... en la jornada del día de hoy no hubo cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. También Israel abrió los pasos fronterizos de manera escalonada. Profesor Peckel, ¿qué debe suceder para que esta tregua se mantenga? Y quiero saber si usted es optimista frente a esto, si sencillamente esto será una jornada más para recordar de violencia o si cree usted que esto se va a mantener en los próximos días. Bueno, quiero revelar lo siguiente, Rafat lo sabe muy bien, han entrado 2 veces, la ayuda de 15 millones de dólares ha entrado en maletas, en efectivo 2 veces a Gaza para reconstrucción. Segundo, ¿y el resto? Hace más o menos un mes hubo protestas masivas de la población de Gaza contra Hamás, que Hamás la reprimió como sabe hacerlo. Tercero, yo no estoy deshumanizando a las víctimas palestinas, por el contrario, es Hamás el que lo hace cuando se escribe como trofeos de guerra y lo ha hecho siempre, esa es su función, eso es lo que hace. Cuarto, si considero si la tregua va a durar, yo soy pesimista, porque en la medida en que esta ronda no es nueva, Jefferson, esta es una serie que se da porque lamentablemente las autoridades que están gobernando Gaza no tienen ningún interés en mejorar la situación de sus habitantes, no tienen ningún interés en construir infraestructura, no tienen ningún interés en construir mejores escuelas, ni un mejor nivel de vida, sino el único interés que tiene Hamás en la Franja de Gaza es continuar atacando a Israel, es invertir todos los recursos que puede, es recibir ayuda, y también está la Yihad Islámica, que es una organización testaferro de Irán, que recibe ayuda de Irán para construir cohetes. Ellos no reciben ayuda de Irán para construir hospitales. Irán no se las daría, esa ayuda es precisamente para construir cohetes que no son tan inofensivos como dice Rafat. Al revés, si un cohete de esos cae en un centro comercial, en una escuela, Dios no lo quiera, va a matar a todos los que están ahí. Pasa que Israel tiene refugios y tiene el sistema de interceptación. Por tanto, como le decía al comienzo, es un tema simple. Las autoridades de Gaza deben dedicarse a mejorar la situación de los palestinos y en eso van a encontrar en Israel un socio. Si lo que quieren es seguir la guerra, pues van a encontrar en Israel un oponente. Lo primero, sí, Jefferson, lo primero es que Israel
elimine el bloqueo a Gaza. Eso es lo primero. Vamos a ver un informe que hemos preparado para conocer específicamente el papel que juega Hamas al interior de la Franja de Gaza, mientras persiste la tensión en este lugar, en la Franja de Gaza y en el sur de Israel, por esta nueva escalada terrorista desde el enclave palestino y la respuesta militar de las fuerzas israelíes. Es importante entender el contexto político de la población palestina. Dos fuerzas, principalmente, son las protagonistas de la brecha que divide a quienes residen en Cisjordania y la Franja de Gaza. En un territorio, el partido político Al-Fatah lleva las banderas. En el otro, es decir, en la Franja de Gaza, es la organización política Hamas la que domina el diario vivir de su gente. Veamos este informe. Cisjordania de un lado, la Franja de Gaza en otro. Estos territorios no solo están separados geográficamente en medio del Estado de Israel. A nivel político, una gran brecha sigue dividiendo a estas dos regiones. En ambas viven palestinos, pero bajo situaciones distintas. Los de Gaza, unos 2 millones en solo 365 kilómetros cuadrados, están bajo dominio de la organización política Hamas. Allí en la franja hacen presencia varias organizaciones consideradas terroristas, entre ellas la facción armada de Hamas. Los palestinos de Cisjordania, 2.8 millones, están bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. El presidente de esta autoridad es Mahmoud Abbas, del partido Al-Fatah, principal fuerza política de la denominada Organización para la Liberación de Palestina. El movimiento de resistencia islámico Hamas de Gaza y Al-Fatah, que gobierna Cisjordania, no han logrado materializar un pacto de reconciliación. Las fisuras entre ambas partes no han podido ser cerradas desde que los islamistas expulsaron de la Franja de Gaza a las fuerzas leales a Mahmoud Abbas en 2007. El choque político más reciente lo provocó la posesión del nuevo primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh, a quien el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas le encomendó la formación de un nuevo gobierno. A juicio de Hamas, se trata de un gobierno separatista que carece de legitimidad porque asegura separa Gaza de Cisjordania, al responder supuestamente a intereses del llamado Acuerdo del Siglo que promueve el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acuerdo del siglo que se nos presentó, que no creemos que quede algo que no se haya publicado aún. Y si queda algo que no se haya publicado todavía, debe ser peor que lo que se hizo público. Por lo tanto, desde el principio llegamos a comprender que no aceptaremos tal plan. Basta con que excluya a Jerusalén de Palestina. No queremos escuchar el resto. ¿Qué tipo de solución y causa planea discutir el presidente Trump? Dudo que haya algún punto de discusión con él después de que trasladó la embajada a Jerusalén y anunció que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Las diferencias internas han ahondado aún más las dificultades de negociación en el histórico conflicto entre palestinos y el Estado de Israel, agudizado por la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania. Tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamas reclaman la parte oriental de Jerusalén como su capital, anexada por Israel tras la guerra de 1967. Profesor Rafat Ghotme, lo cierto es que ese fin de semana también quedó en evidencia un fortalecimiento militar de Hamas. ¿Usted cree que al analizar la cantidad de cohetes que fueron lanzados, cientos, según las agencias de seguridad israelí, cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, al ver esta capacidad de militar de Hamas, ¿eso qué representa en términos de seguridad para Israel? ¿Está perdiendo Israel la capacidad de disuasión militar con respecto a este enemigo que tiene en la Franja de Gaza? Bueno, Israel tiene una capacidad disuasoria infinitamente superior a la que tiene Hamas. Pero cada vez que Israel tiene problemas de relaciones públicas, cada vez que Israel tiene graves problemas de opinión, de percepción en la diplomacia internacional, y cada vez que grupos como Hamas comienzan a desafiar la hegemonía que tiene Israel en Palestina, es cuando Israel comienza a llevar a cabo este tipo de ataques, justamente para intentar recuperar la credibilidad. Ellos no han perdido la capacidad de disuasión, pierden es credibilidad en la capacidad de disuasión. Y es por eso que Israel lleva a cabo este tipo de ataques que son brutales, pero muy sanguinarios con relación a la población de Gaza, para intentar de recuperar la credibilidad en cuanto a su capacidad de disuasión. Pero repito, esto no significa que Israel haya perdido la capacidad y tampoco significa, ni mucho menos, que Hamas tenga una capacidad de disuasión que puede llegar a convertirse en una amenaza existencial para Israel. De ninguna manera lo constituye.
la capacidad disuasiva de Hamas. Profesor Pekel, quiero hacerle la misma pregunta y también que usted le explique a nuestros televidentes desde la perspectiva de Israel, ¿de dónde salen estos cohetes? ¿Cómo llega este armamento a la Franja de Gaza? Y también preguntarle lo que le planteaba al profesor Godme, ¿hasta dónde Israel ha perdido una capacidad de disuasión militar teniendo en cuenta ese ataque tan fuerte que sufrió durante el fin de semana de más de 300 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza? Fueron 690 cohetes lanzados. Hamas fabrica sus propios cohetes, además recibe muchísimos de Irán, como puede tenerlo en su momento por los túneles, desde Egipto. Hamas tiene un gran arsenal para una guerra asimétrica, y las guerras asimétricas tienen su complicación. Pero hay que entender que en Gaza se sabe muy bien qué fue primero entre el huevo y la gallina. Rafat mencionaba antes el bloqueo. El bloqueo no comenzó con la historia del universo. El bloqueo empezó cuando Hamas empezó realmente a atacar a Israel. El bloqueo viene desde el año 2000 incluso, ya Hamas estaba lanzándole cohetes a Israel. En el año 2006 Israel bloquea Gaza y el bloqueo tiene que ver para evitar que precisamente llegue más armamento sofisticado por el mar o por otros lados a Gaza, y precisamente por eso está el bloqueo. Israel levantaría el bloqueo en la medida que, como he dicho varias veces en este programa, el gobierno de la Franja de Gaza sea un gobierno que se enfoque en sus habitantes, en todas las falencias que tienen y no en atacar a Israel. Por otro lado, en las guerras asimétricas el concepto de disuasión pues es relativo, ¿no? Y es cierto que Hamas que en cualquier momento puede atacar a Israel, lo que les decía el huevo y la gallina, esta vez también fue Hamas el que atacó primero. No es que Israel haya cogido un día y haya decidido atacar Gaza, fue completamente lo contrario. El ataque primero vino de Gaza y Israel, estando en el Medio Oriente, pues tiene que responder a cualquier ataque como cualquier Estado soberano, y eso es lo que hizo. Pero sí estamos en una situación donde esta tregua, pues en la medida en que no se solucionen los problemas políticos, la tregua no va a durar. Y el problema político principal es, si ustedes lo decían en la nota, la grave discordia que hay entre el gobierno de la Autoridad Palestina de Fatah en Cisjordania y Hamas en Gaza. Ellos son enemigos mortales uno del otro. E incluso cuando Rafat mencionaba la ayuda de Qatar, que sí entró, la Autoridad Palestina fue el que se opuso a que esa ayuda entrara. Por lo tanto, el problema político es organizar el lado palestino y luego tener en Gaza un gobierno que quiera realmente vivir en paz con su vecino, que es Israel, es el vecino que le tocó, y mejorar la situación de sus habitantes. En ese momento se acaba la violencia. Profesor Rafael Godme, ¿cuál es la solución? ¿La solución es política, tal y como la describe el profesor Pekel? ¿Esto se soluciona el día que Hamas salga del poder en la Franja de Gaza? No. A ver, a diferencia de lo que dice Marcos, en esta historia sí hay un origen muy claro, muy evidente. El origen de esta tragedia tiene que ver con, uno, la colonización israelí de Palestina desde principios del siglo XX y especialmente desde la creación del Estado de Israel en 1948. Dos, la tragedia palestina y específicamente en Gaza tiene que ver con el bloqueo que impuso Israel en el 2005 a la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque Israel se retira. Recordemos que habían territorios ocupados. Gaza era un territorio ocupado y colonizado por Israel. Y en el 2005 se retira, después de algunos acuerdos que logra con intermediación de Estados Unidos, pero a cambio del retiro decide bloquear a Gaza. 3. El bloqueo implica 54% de desempleo en Gaza, 70 o 80% de población refugiada que vive en condiciones paupérrimas. No hay electricidad, no hay ingreso de medicinas. En fin, la Franja de Gaza es como una prisión de unos 2 millones de habitantes a cielo abierto y por tanto la solución a esto es que Israel retire el bloqueo que tiene sobre Gaza. Y por otra parte, hay que advertirle al señor Pekel que si eso fuera tan cierto, si Israel es el que tiene la voluntad de paz, ¿por qué mientras lleva a cabo este tipo de actividades de supuesta legítima defensa, que por cierto no lo es, no es la definición acorde, ¿por qué Israel sigue colonizando y expandiendo los asentamientos en Cisjordania? ¿Por qué Israel sigue expandiendo los asentamientos en la zona C de Cisjordania? Ni de qué hablar de la zona A y la zona B, y Marcos lo sabe muy bien. Así que esto no es ningún gesto de paz. Perdón, Jefferson, y termino. La solución al conflicto palestino-israelí es muy sencilla. Se suele decir que es el conflicto más complicado del mundo, y eso es falso. Es tan sencillo como que Israel
desbloquee Gaza y se retire de los asentamientos coloniales ilegales que tiene en Cisjordania y volver a la solución de los dos estados del 4 de junio de 1967. Así Hamas siga en el poder en la Franja de Gaza. Así, sí. De hecho, permíteme le comento un dato. Hamas no reconocía el Estado de Israel hasta marzo del 2017. Pero en la nueva constitución de Hamas de marzo de 2017 ya reconoce la existencia de Israel como Estado. Ojo con eso. Profesor Pekel, debo marcar una pausa comerciales, pero le voy a dar tiempo para que responda a lo que plantea el profesor Rafat Godme. Y también le quiero preguntar hasta dónde ese bloqueo israelí no fortalece también a Hamas al interior de la Franja de Gaza. Profesor Pekel, ¿me escucha? Vamos a retomar la comunicación con el profesor Marcos Pekel. Estamos desde dos ángulos diferentes, como ustedes pueden dar. Ah, bueno, ok, profesor Pekel, ya lo tenemos. Adelante. Sí, como oí que iba a una pausa comercial, pues pensé que íbamos a parar un momentico, pero no necesito pensar mucho para responder. Primero que todo, pues ya Rafat declaró al Estado de Israel, declaró que el problema empieza hace un siglo, cuando Naciones Unidas tomó una sabia decisión de que el territorio debía ser dividido en dos, un Estado judío y un Estado árabe, y lamentablemente los países árabes de la Liga Árabe en ese momento declararon la guerra a Israel, y en el momento de declarar la guerra a Israel, ganó esa guerra porque logró sobrevivir a ese ataque cobarde de 7 las mismas Naciones Unidas que Israel desconoce hoy, constituido por una. Pero perdón, Rafat, usted habló, yo hablo, hemos tenido esa cordialidad en discúlpame, este debate. siga adelante, qué pena. Luego, sí, exacto, gracias, Rafat. Segundo, volvemos al tema de cómo empiezan las cosas. En el año 2005 Israel se retira de Gaza, se retira para que los palestinos construyan ahí su primera parte del Estado palestino que todos queremos que algún día surja y viva en paz al lado de Israel. Israel se retira en el año 2005 de Gaza y no bloquea Gaza, como está diciendo Rafat. El bloqueo a Gaza vino cuando Hamas se toma el poder y comienza a lanzar cohetes. En ese momento, el bloqueo, que es legal, según el Tratado y la Convención de San Remo, es un bloqueo para evitar que Hamas haga lo que sabe hacer: traer armas y armas y armas para seguir atacando a Israel. O sea que en eso el tema es claro. Segundo, la solución de dos estados, estoy de acuerdo con Rafat, es la única solución posible. Israel la ha ofrecido en distintas ocasiones, desde la firma de los acuerdos de Oslo, la cumbre de Camp David en el año 2000, donde, estando ahí, de canciller de Israel Shlomo Ben-Ami y el primer ministro Ehud Barak aceptaron los parámetros de Clinton de la solución de dos estados completica, y Arafat no quiso. Arafat, en vez de firmar ese acuerdo de paz que respondía a casi todas las reivindicaciones palestinas, lo que hizo fue volver a Ramallah, soltar a los terroristas de Hamas que él mismo había encarcelado, y comenzó la segunda intifada, que es el episodio más infame en la historia del conflicto, donde adolescentes palestinos indoctrinados, niños y niñas, fueron a inmolarse al interior de Israel, a matar la mayor cantidad de judíos posibles. Y por eso Israel comenzó a construir la valla y el muro para evitar la entrada de esos terroristas. Vuelvo y repito, acá está claro que vino primero el huevo o la gallina. Las opciones de paz que ha habido sobre la mesa, lamentablemente los palestinos las han rechazado. No es un conflicto que vaya a tener una solución fácil. Pues estoy de acuerdo, la solución de dos estados es la única. Pero para eso, primero que todos los palestinos tienen que unirse. No pueden tener dos gobiernos, que entre otras eso les quita el calificativo de Estado. Segundo, los palestinos tienen que reconocer de una vez por todas que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, y de ahí en adelante todo está sobre la mesa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con este interesante debate hoy aquí en el programa La Noche. Las imágenes de dolor y muerte tras días de tensión se registran de lado y lado, tanto del territorio palestino en la Franja de Gaza como del territorio israelí. La historia se repite y las imágenes parecieran calcadas. Cohetes accionados desde el lado gazatí que surcan los cielos en busca de un blanco israelí, que en su mayoría son civiles, como Jack Mendel, quien mira atónito el estado de su vivienda tras ser impactada por un cohete disparado por el grupo terrorista Hamas. Creo que un alto el fuego es un error. Usted no hace un alto el fuego con ninguna organización terrorista. Si este ciclo de violencia no se termina adecuadamente y si Gaza no se limpia de estos terroristas que extorsionan al país, nada ayudará.
Y como reacción, misiles de las autoridades israelíes disparados contra blancos de Hamas, pero cuya destrucción circundante afecta inevitablemente a la población civil palestina, como el caso de Hogar, un gazatí cuya vivienda quedó reducida a escombros. Así ha sido a lo largo de la historia del pueblo palestino. Estamos sufriendo ataques aéreos contra civiles. Atacan edificios residenciales y solo nos quedamos con nuestra ropa. No había tiempo para llevar cosas personales. Esta situación ya es calificada como la peor escalada violenta de los últimos 5 años y se presentó en momentos de coyuntura política y religiosa para los dos pueblos. Para los palestinos porque inicia el mes del Ramadán y para los israelíes porque se da solo 3 semanas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resultara reelecto para un 5º mandato. Y además porque Israel es el centro de atención por estos días como anfitrión del famoso festival de música Eurovisión. Recientemente, Hamas, mediante un comunicado, planteó una tregua en la que vinculó directamente el alto el fuego al fin del bloqueo por parte de Israel, vigente desde el año 2007 cuando esta agrupación extremista se hizo con el control de este enclave palestino. Pidió el fin de la ocupación de los territorios palestinos, la apertura de cruces fronterizos, además del fin de las medidas restrictivas a los pescadores gazatíes. Aunque Israel no respondió a esta supuesta tregua, sí anunció algunas medidas como por ejemplo la reapertura de colegios y el levantamiento de restricciones de carreteras en las numerosas localidades israelíes. Profesor Godme, analicemos, profesor Rafael Godme y profesor Pekel, el momento en el que se da esta oleada terrorista, esta oleada de la violencia en estas dos zonas del Medio Oriente, en la Franja de Gaza y en el sur de Israel. Profesor Godme, esta semana es la final de uno de los principales realities de música en Europa, Eurovisión, el Festival de la Canción. Sí. Es en Tel Aviv. ¿Qué impacto cree usted que tendrá esta oleada de violencia en esa cantidad de turistas que en ese momento están en Israel? ¿Hace parte de las motivaciones, de la casuística de quienes decidieron ampliar la violencia precisamente en ese momento? Precisamente esa es la razón por la cual se llevó a cabo la tregua de hoy. Porque el más desesperado, el más necesitado por la tregua era Israel. Porque esta semana se celebran 2 acontecimientos muy importantes en Israel. Que uno es el Festival de la Canción, creo que es mañana, el 7 de mayo. Y el otro es la celebración del Día de la Independencia de Israel, que es el 14 de mayo, pero si bien entiendo, se va a adelantar para el calendario occidental al 8 de mayo, por razones del calendario hebreo. Entonces, esta semana era crucial para la imagen de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. No podía llevar a cabo esos 2 acontecimientos en medio de una escalada de violencia con Hamas en la Franja de Gaza, porque evidentemente iba a llamar la atención del mundo. Bueno, siempre lo hace, pero más en estos días de celebración del Festival de la Canción de la Eurovisión. Y por cierto, Jefferson, rápidamente, ¿por qué escaló la violencia este fin de semana precisamente? Para mí la razón es muy sencilla. Sucede que desde marzo de 2018 hasta hoy, con la gran marcha en la Franja de Gaza contra el bloqueo, han muerto casi 300 gazatíes palestinos. Entonces, ¿por qué precisamente Hamas escoge la retaliación cuando matan 3 civiles palestinos dentro de la valla en Gaza? ¿Por qué escoge este fin de semana? Justamente por esos 2 motivos. Bueno, agrego otro. Y esas son las razones estratégicas que yo decía al principio. Uno es el comienzo de Ramadán para el calendario musulmán. Y Hamas quería ejercer presión al gobierno israelí para que deje entrar los 15 millones de dólares que no han entrado, porque necesitan comprar los alimentos para la festividad de Ramadán. Y la segunda razón estratégica, porque sabía que Israel era vulnerable, voy a usar un término entre comillas, chantajeable por estas 2 celebraciones de esta semana. Y por tanto sabía que Israel podía tranquilamente ceder un poco. Ahora, ¿se va a reanudar? Posiblemente. Sí, profesor Marcos Pekel, ¿por qué cree usted que Hamas escogió este fin de semana como la fecha para esta oleada de violencia? ¿Tiene que ver con esos eventos, con el aniversario de la independencia de Israel, que será este miércoles, y también con este evento que se llevará a cabo en la ciudad de Tel Aviv, el Festival de la Canción de Eurovisión? Mire, Hamas no necesita ninguna razón para atacar a Israel. Llevan años haciéndolo, o sea, estos análisis se hacen a posteriori. Vino un ataque de Hamas, vino una escalada, entonces buscan cuál puede haber sido la explicación, porque hay que buscar una explicación a algo que es obvio. Esa es la razón de ser de Hamas, atacar a Israel. De eso viven, para eso están ahí. No han cambiado ese chip.
Tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Rafat antes de que en el año 2007 Hamás reconoció a Israel. Eso no es cierto. Hamás sigue sin reconocer a Israel. Hablan de una hudna, que es una tregua, pero no es un reconocimiento. Por lo tanto, no necesitan una razón específica, que es el Festival de Eurovisión. Sí, Israel va a ser la sede del Festival de Eurovisión. Por otro lado, en Israel la vida sigue cuando se dan este tipo de escaladas. El Día de la Independencia en Israel se celebraría de una forma u otra, siempre Marcos, se celebraría. Permítame, le interrumpo. Buscarle explicaciones a algo que... Un momentico, Rafat. Un segundo, Rafat, ya acabo. Ok. Como es, ¿acaso Hamás, desde que tomó control de la Franja de Gaza, antes, cuando la autoridad palestina medio controlaba Gaza, también Hamás atacaba a Israel por cualquier razón? No necesita una razón. Es su motivo, esa es su razón de ser, es su misión. No necesita ninguna razón ni ninguna explicación, no tienen que dárselas, nadie se las está pidiendo, para eso viven y para eso están. A ver, brevemente. Marcos, sus hechos no coinciden con la cronología. Hamás llega al poder en el 2006 y el bloqueo de Israel comenzó en el 2005. O sea, no es casualidad que Hamás llega al poder después del bloqueo. Ojo con eso. Segundo, Jefferson, permítame. Cada vez que Hamás ataca a Israel es porque o Israel violó las treguas o ceses al fuego. Y por cierto, Hamás ha sido muy paciente y ha esperado y esperado cada vez que Israel viola un cese al fuego. Entonces, eso por un lado. Y por último, Marcos, no confunda las cosas. Yo estoy hablando de la constitución de Hamás de marzo de 2017, donde Hamás reconoce la existencia de Israel, mas no reconoce la legitimidad de Israel, que eso es bien distinto. Pero de hecho el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos a desconocer la legitimidad de un Estado. Eso lo hizo Gandhi, por ejemplo, con Pakistán. Tranquilamente, Gandhi, el hombre de la paz. El tiempo se nos ha agotado, profesor Pekel y profesor Godme. Una última pregunta, un minuto para cada uno. Yo quiero saber, profesor Pekel, ¿esta crisis humanitaria que vive la Franja de Gaza es consecuencia del bloqueo israelí, tal y como lo asegura el profesor Godme, o es precisamente por la utilización que le da Hamás a todos esos millonarios recursos que recibe también de ayuda internacional? Yo invito a los oyentes, Jefferson, a que cojan Google y vean cuándo empezó el bloqueo. Y entendamos que el bloqueo empezó después de que Hamás toma el poder y no en el año 2005, cuando Israel entregó a dos manos la Franja de Gaza a la autoridad palestina. Construyan su Estado. Esta es la primera etapa de construcción de Estado. Eso es lo que queremos que hagan. Y miren lo que convirtieron Gaza, lo convirtieron en un trampolín de ataques permanentes a Israel. La crisis humanitaria en Gaza tiene un solo responsable y es Hamás. Esa organización que utiliza los recursos de ayuda multimillonarios que han llegado. Y Qatar sí sigue enviando plata. Esos recursos se utilizan para lo que estamos viendo, para cohetes, para túneles, para guaridas de los terroristas de Hamás debajo de los hospitales. En eso están gastando la plata y esa es la causa de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Rápido. La solución al conflicto palestino-israelí es el fin del bloqueo, el fin de la ocupación y que Israel cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas. Pues Gómez, muchas gracias por habernos acompañado, internacionalista, doctor en historia e investigador del Centro Colombiano de Estudios Árabes. Gracias, un placer. Un saludo a Marcos y la audiencia. Profesor Pekel, Marcos Pekel, director de la comunidad judía en Colombia, catedrático universitario, columnista de opinión, internacionalista. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, a Rafat en el comienzo del Ramadán le deseo un Ramadán Mabruk y a toda la audiencia una feliz noche. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Esperamos que hayan obtenido una opinión y un análisis de cada uno de estos ángulos que tuvimos hoy aquí en nuestro programa La Noche. A todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.